Decía, hablando con Joseph, me enteré que en el año 90 Argentina y la Unión Europea firmamos un acuerdo de cooperación del que ni el canciller, ni yo, ni nadie tenía idea que existía. Eso demuestra lo que pasa cuando el diálogo se quiebra. Los que están ahí alrededor se sonríen porque obviamente, bueno, que el presidente vaya y pase. Pero que el canciller no sepa, tiene no sé cuántos asesores que obviamente cada vez que se hacen esas reuniones, con reuniones con ministros de la Unión Europea, obviamente lo ponen al tanto con paper, con documentos, con memorándum. Y ventila que ni el canciller ni el presidente estaban al tanto. Pero además, Maxi, este es el acuerdo más importante de política internacional. Es inconcebible, es grave y yo te diría que es muy preocupante. Esto arrancó en el 95 con Menem. Después terminaron sellándolo en el 2019, ¿te acordás? Que en aquel entonces parte de la oposición a Macri bastardeaba el acuerdo Unión Europea-Mercosur, aunque fue un acuerdo entre Unión Europea y el Mercosur, no solamente el gobierno argentino. Pero del 95 al 2019, que se termina de sellar el acuerdo, fue el tema más importante a nivel de política internacional, por lo que implica, por los alcances, por la historia cultural del bloque nuestro con Unión Europea, pero también por todo lo que tiene que ver con el comercio, con las barreras arancelarias que se corrieron, acuerdos claves para algunas producciones puntuales de la Argentina. Que el presidente, obviamente, es inconcebible esto. Que el presidente no podía desconocer que se negociaba hace tanto tiempo, digamos, para llegar a lo del 2019. Pero es que el acuerdo Unión Europea-Mercosur fue, en términos de política internacional para la Argentina, lo más importante que pasó durante los últimos 20 años. Entonces, que no esté al tanto de esto no, pero es obviamente preocupante. Esto último está al tanto, pero no estaba al tanto de que había empezado en el 90. Eso es lo que está diciendo el presidente. Como, estaba al tanto de que se había firmado en 2019 el acuerdo de libre comercio que está frenado ahora en la Unión Europea, en los parlamentos de los distintos países. Sí. Lo que revela el presidente que él no estaba al tanto de que había firmado. Vamos a preguntarle a un experto en el tema. Marcelo Elizondo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo les va? Muy bien, buenas tardes. ¿El presidente qué dice que no está al tanto? De que se había firmado, ¿en qué año exactamente de la década del 90, un acuerdo previo con la Comunidad Europea? Es bastante confuso porque efectivamente él se refiere a que no sabía que en el año 90, dice él, sí. Se firmó un acuerdo con la Unión Europea. Ese acuerdo claramente no es el acuerdo del 2015 entre el Mercosur y la Unión Europea, no es ese. En los años 90 se firmaron varios acuerdos entre la Argentina y la Unión Europea, por ejemplo, de protección de inversiones, algún acuerdo estratégico, que son anteriores a la negociación Mercosur-Unión Europea. Yo creo que el presidente quiso utilizar un juego acudiendo a los años 90, mencionando que no había una referencia que él tuviera sobre aquello, planteando que en realidad el acuerdo reciente no es el mismo que aquel anterior. Claramente no está hablando del acuerdo del año 2015, está hablando de uno anterior, que no era del Mercosur, sino que era de la Argentina. Pero efectivamente lo que él está mostrando es una enorme informalidad. Los estados tienen una continuidad. Los presidentes saben aunque no sepan, porque el presidente no es una persona, es una institución. ¿Puedo decir que el presidente trató de desviar el asunto diciendo, bueno, esto venía hace mucho tiempo y no corresponde al gobierno anterior, al gobierno de Macri, pero en realidad lo que se venía firmando desde la década del 90 eran muchos acuerdos con la Unión Europea? De acuerdo, la Argentina firmó en los años 90 acuerdos con la Unión Europea fuera del Mercosur, acuerdos bilaterales. Por ejemplo, uno célebre de promoción de inversiones y algunos otros. De hecho, está bien, pero perdóname, Marcelo, más allá de los acuerdos bilaterales de Argentina, a nivel Mercosur, Unión Europea, en el 95 arranca el primer acuerdo macro, de cooperación entre los dos bloques, que después se termina con todas las idas y vueltas que tuvo, digamos, dándole forma más concreta en el 2015 y se aprueba en el 2019. Hubo en el 95 un inicio de acuerdo que terminó en lo que terminó en el 2019 entre Unión Europea y Mercosur. No es que fue todo bilateral o estoy equivocado. No estás equivocado, estamos hablando de dos cosas paralelas. El presidente dice en el año 90. Yo creo que está usando una chicana. Bueno, los 90 es 90, 95, es una década, claro, los 90. Pero él dice en el año 90. Yo creo que efectivamente, como vos estás mencionando, empieza a mediados de los 90 la negociación bilateral entre Mercosur y Unión Europea.
Pero yo creo que él está utilizando una argucia, porque en realidad lo que trata de plantear es no estamos hablando entre nosotros, no hay diálogo. Y yo creo que ahí comete un grave error, además de esto de si había acuerdo o no. Insisto, primero hubo acuerdos bilaterales de la Argentina con la Unión Europea y después, a mediados de los 90, empieza la negociación de los dos bloques, que en realidad se empalman. Lo que el presidente no puede desconocer es su rol. El presidente de la República no es una persona, es una institución. Y hay una memoria histórica. Los presidentes son la continuidad de la representación. Él es el jefe del Estado, como fue jefe del Estado antes Macri, como fue antes Cristina, como fue antes Néstor, y el jefe del Estado es una continuidad. Y el presidente siempre sabe, aunque él no se acuerde, porque la institución mantiene la memoria histórica. De modo que la Argentina firmó acuerdos, y esos acuerdos son del Estado, no de una persona que está en mejor o peor condición de la memoria. Y ahí creo que hay un grave error, que en realidad lleva la discusión al terreno personal, que es muy propio de esta gestión, personalizar lo que debe ser institucionalizado, de modo que ahí me parece que ahí está su principal error. Yo creo que es un error de política internacional serio, esas señales no se deben emitir nunca. Está clarísimo. Marcelo, gracias, muy amable. Un gusto, adiós, buenas tardes. Para que quede claro, no es que desconocía el acuerdo de libre comercio, porque obviamente pareciera ser que el presidente no lee los diarios, y no es ese acuerdo que desconocía, pero sí desconocía que se había firmado en la década del 90 otros acuerdos que llevaron y terminaron en este acuerdo de libre comercio. Y lo que dice Marcelo Elizondo es muy interesante, que está planteando que no importa lo que piense el presidente personalizando las cosas, sino que para eso están las instituciones, para eso hay una Cancillería que tiene que trascender a los gobiernos en la política exterior. Acoto algo rápido. Quiero reivindicar el Tratado Euro-Preto, que me corrija Marcelo, que es el capo en esto, firmado por Sarney y Alfonsín. Y el presidente no puede desconocer lo que se hizo en la década del 90 porque fue un funcionario central del gobierno de Menem como titular del Instituto Nacional de Reaseguros y otros cargos. Nada más. Vamos.